Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Ucrania ha realizado una serie de ataques contra infraestructuras en territorio ruso. El puente de Kerch, que conecta Rusia con la península de Crimea, 4 instalaciones militares, una de ellas a más de 4.000 kilómetros de la frontera ucraniana en el corazón de Siberia y otro en el lejano norte cerca de Murmansk, en el Círculo Polar Ártico. Las posibilidades de un entendimiento mínimo entre Rusia y Ucrania están quedando opacadas por estos actos que ya el Kremlin califica de terroristas y que tendrán una respuesta militar. Vamos a analizar el tema y antes recordarle a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre este tema. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo la pregunta que le hemos hecho al respecto. Sin embargo, aquí está el código QR para que a través de su dispositivo móvil usted pueda participar. Allí está la pregunta. Ucrania realizó ataques terroristas a gran escala en territorio ruso. ¿Qué consecuencias tienen estas acciones en lo diplomático y en lo militar? Bueno, entorpece las negociaciones para el cese al fuego, contradice postura de Zelensky sobre el conflicto, o Rusia responderá al terrorismo estatal de Kiev. Son algunos de las posibilidades y esas son las opciones para que usted pueda participar. Más adelante revisamos y asociamos todas las respuestas. Vamos de inmediato al análisis. Me acompaña en la distancia Ana Teresa Gutiérrez del CID, investigadora internacionalista de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, nuevamente con nosotros. Muchísimas gracias, Ana Teresa, por tu tiempo. Bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Igualmente, el gusto es mutuo. Ataques a instalaciones militares rusas. Ucrania está degenerando a una organización terrorista, dice el presidente Vladimir Putin. ¿Qué consecuencias tienen en el terreno? ¿Cómo estás viendo la situación? Bueno, es muy peligroso. De hecho, atacaron aviones que forman parte de la defensa de Rusia, de su defensa de disuasión nuclear, por una parte. Por otra parte, pues tiraron puentes donde venían trenes con civiles y hubo pues casi 100 muertos, 100 heridos y 7 muertos. Entonces, pues todo esto es muy grave y efectivamente es un ataque terrorista. Y en los medios occidentales lo que se está planteando es que Putin puede responder de manera nuclear, lo cual me parece una provocación para que el presidente ruso haga esto, lo cual yo no creo que lo haga, porque esto sería terrible para Rusia y para todo el mundo y agravaría totalmente la situación. Sí, decías tú, la prensa, son estos ataques precisamente una contradicción, ¿no? Decían, por ejemplo, que el presidente Putin pudiese realizar ataques y por el otro lado decían que esto constituye el Pearl Harbor ruso. Es decir, se ha magnificado mucho también. ¿Cómo ves el impacto que ha tenido? Sí, eso es grave, por supuesto, pero desde el punto de vista militar y táctico, ¿tiene alguna influencia en el conflicto lo que ha ocurrido con Ucrania? Bueno, creo que desde el punto militar y táctico no, porque vemos cómo el ejército ruso está avanzando muchísimo en el terreno. Están en Sumy, están pues tomando varias ciudades de esta región y pues yo creo que pueden llegar muy fácilmente a avanzar más territorio y probablemente lleguen pues a Odessa. Y por lo tanto, desde luego que esto es un golpe. Hay que ver al presidente Putin, la cara que tenía el día después del atentado. Sin embargo, creo que la prudencia priva en la toma de decisiones en Rusia, porque pues este es un problema muy delicado. Si alguien ya intenta usar armas nucleares, pues toda la humanidad estamos peligrando. Sí, vamos a ver algunos datos, Ana Teresa, porque recientemente las fuerzas ucranianas atacaron el centro de entrenamiento de la central nuclear de Zaporilla, también algo bastante peligroso, un asedio ejecutado
con drones que generó preocupación en la comunidad internacional sobre la seguridad de la planta, considerada la más grande de Europa. Aunque no se reportaron víctimas ni daños graves, el hecho incrementa las tensiones en la zona y las alertas sobre el riesgo de un accidente nuclear, pese a que los organismos internacionales han instado a Ucrania y a Rusia a llegar a un acuerdo de alto al fuego, pero las agresiones de Kiev, como hemos comentado, justo en medio de estas negociaciones, pues están haciendo más difícil, cuesta arriba, lo que ha sucedido en estos últimos días, hace cuesta arriba lo que se está proponiendo desde Turquía. Ataques a instalaciones, como veíamos, y son estos ataques, Ana Teresa, preguntarte una evidente contradicción de Zelensky, quien hace unos días decía que Rusia no quería un alto al fuego inmediato. Por supuesto. Y además lo más grave es que detrás de Zelensky está, desde luego, el occidente, como dicen los rusos, colectivo. Es decir, está toda Europa occidental que está jugando con fuego y con la paciencia rusa, por una parte, coadyuvando a matar civiles con el derrumbamiento de los trenes, del puente donde iban los trenes, y alterando pues la calma en este país. Y también, desde luego, me parece que está Estados Unidos, aunque Trump diga que quiere la paz, en realidad dice esto, pero no corresponde a lo que está sucediendo, porque como decías, para enviar estos misiles hasta casi Irkutsk, que es el norte muy lejano de Rusia, y a otros territorios que fueron atacados, se necesita también el Starlink de Musk o los radares del ejército estadounidense. Me parece que por una parte piden la paz, que no tiene condiciones favorables para Rusia, y por otra parte están haciendo estos ataques, y sobre todo Europa está muy inclinada a que Rusia siga en esta guerra para desgastarla. Pues la vieja teoría de los geoestrategas estadounidenses lleva el conflicto a las fronteras de tu enemigo y líbralo con otro pueblo. Y es lo que está sucediendo, porque el pueblo ucraniano está al margen de todo esto. Y como bien decías, está tomado por una camarilla de terroristas neonazis. Hablabas de Estados Unidos y la posibilidad de que estuviese involucrado. Analistas consideran, Ana Teresa, de que efectivamente la planificación de estos ataques coordinados de Ucrania en territorio ruso no se pudiesen haber hecho sin el Pentágono, o por lo menos el conocimiento de los Estados Unidos. Es decir, que esta es una probabilidad. Totalmente, porque el Estado profundo también está presionando a Trump. Ya pasó la luna de miel de la llegada al poder de Trump, y ahora pues lo están presionando, porque la lógica del Estado profundo es mantener este conflicto. Detrás del conflicto pues vemos cómo los líderes europeos, Merz de Alemania, Macron de Francia, están intentando que la guerra siga. Y bueno, pues sabemos que Macron representa a una de las familias más ricas de Europa, que son los Rothschild. También el primer ministro alemán, el inglés, perdón, representa a grupos económicos muy fuertes, Kremer, y también Merz representa a BlackRock. Él fue funcionario de BlackRock por muchos años. Pues solamente así se entiende que le den la espalda a los intereses nacionales de sus países, que no vean a su población, que van a obligar a gastar el presupuesto en armas y que la población lo acepte, mientras que
los gastos de salud, educación y vivienda cada vez van a ser más precarios para la población europea. Y por lo tanto, sí se ve que detrás de Occidente, de los líderes occidentales, están los grandes grupos transnacionales financieros y de pues, producción de diversas mercancías, sobre todo de armas. Sí, y justamente esto, todo este escenario dentro de un contexto de negociaciones. Vamos a ver otro dato porque durante una primera conversación telefónica con el Papa León XIV, el presidente ruso Vladimir Putin advirtió que Ucrania está apostando a una escalada del conflicto con Moscú. Putin y el Papa intercambiaron puntos de vista sobre la situación en Ucrania. El mandatario ruso confirmaba su interés en lograr la paz por medios políticos y diplomáticos, enfatizando la necesidad de eliminar las causas profundas del conflicto para lograr una solución definitiva, justa e integral de la crisis. Putin informó sobre los acuerdos alcanzados entre Moscú y Kiev durante la segunda ronda de conversaciones de paz en Estambul, resaltando que su país está tomando medidas posibles para reunir, por supuesto, tanto a la delegación con todas las propuestas importantes y de interés para Rusia para poder llegar a una negociación efectiva. Quería preguntarte, y por último, Ana Teresa, porque pues eso también es directamente un conflicto que pudiese trastocar estas negociaciones de paz en Estambul, y muchos analistas consideran que muy posiblemente la respuesta de Rusia va a ser en el plano militar. Sin embargo, ya directamente la diplomacia rusa ha comentado de que estos ataques de Ucrania no iban a entorpecer, o por lo menos desde el punto de vista ruso, las negociaciones de paz. ¿Cómo ves a largo plazo todo esto? Pues sí, si contestan ojo por ojo y diente por diente, como decían los mismos funcionarios rusos, pues esto se pondría terrible, ¿no? Yo creo que lo que Rusia está buscando es ganar cada vez más terreno en Ucrania para pues demostrarle a Occidente que su superioridad militar le permite desnazificar a Ucrania y además que no forme parte de la OTAN. Estos pues son los objetivos de Rusia, ¿no? Que quede neutra la posición de Ucrania frente a la OTAN, y por otro lado que esto va a ser más difícil, que se desnazifique a las cúpulas ucranianas. De este escenario se entiende el análisis. Ana, muchísimas gracias por tu tiempo. De nada, que estén muy bien. Un gusto tenerte y por supuesto tu postura sobre esta compleja situación entre Rusia y entre Ucrania. Ana Teresa Gutiérrez del CID, investigadora internacionalista de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Con ella vamos a una breve pausa, despedimos la primera parte del programa. Recuerde, tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en redes sociales. Al final, con este código QR todavía puede participar. Al final analizamos los resultados. Por lo pronto, vamos a una breve pausa. Ya continuamos con El Mundo desde el Sur. Dos grandes canales unen sus experiencias para encontrarse en las culturas que representan. En una nueva entrega de Prisma, conoce a Carlos Aspurua, cineasta venezolano con 2 nominaciones a los premios Goya. Lidera el Centro Autónomo de Cinematografía promoviendo el 7º arte en Venezuela. Descubre a Yuan Qingquan, artista chino galardonado como maestro del arte medioambiental en el 2010. Su trabajo inspira a repensar nuestra relación con la naturaleza. China y América Latina se redescubren en una coproducción de CGTN y Telesur. Prisma, la cultura que nos ilumina. Sábado, por Telesur.
Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur, hoy analizando la tensa situación por el conflicto Rusia-Ucrania. El Kremlin negó este jueves que se plantea abandonar las negociaciones de paz con Ucrania tras los recientes atentados terroristas realizados por Kiev en territorio ruso. El ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, afirmó que pese al sabotaje realizado por Ucrania en suelo ruso, es necesario continuar los contactos a nivel técnico. Un punto de vista que fue respaldado también por Vladimir Putin. Resaltó que todos los rasgos de un régimen terrorista que ha mostrado Kiev serán tomados en cuenta en un futuro. Han comentado, por un lado, toda esta situación. Más temprano, el presidente Vladimir Putin había mencionado que posiblemente una respuesta militar se haría efectiva en el momento oportuno por militares rusos a propósito de todos estos ataques coordinados por parte de Ucrania. Vamos con el análisis. Pablo Barragán Ordóñez, escritor internacionalista desde Ecuador, nos acompaña para entender un poco el escenario. Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo. Bienvenido. Muchísimas gracias por la calurosa bienvenida y siempre a las órdenes de Telesur, y también un fuerte abrazo a Ana Teresa en México, siempre a las órdenes para abordar la coyuntura, la actualidad internacional. Sí, justamente una coyuntura bastante compleja desde el punto de vista de las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Dice Vladimir Putin que Ucrania no quiere la paz. Es precisamente la contradicción que se ha mostrado por parte de Zelensky, quien ha dicho anteriormente que pues Rusia era la que no quería aceptar un alto el fuego y resulta que llegan estos ataques. ¿Cuál es tu perspectiva? Sí, coincido plenamente con la visión del Kremlin en lo relacionado a que Ucrania, el régimen de Kiev, no desea la paz, no busca la paz, porque en las propias palabras del líder ruso Vladimir Putin, firmar la paz sería perder poder, significaría perder poder para el régimen de Kiev. Así que veo ya con mucho escepticismo el hecho de que Ucrania de forma seria acceda a diálogos de paz para tener de cierta manera un rearme, una desnazificación y una paz justa y duradera en el territorio en conflicto. Hay otro escollo más que deben sortear los diplomáticos rusos en este diferendo político, es el hecho de que el régimen de Kiev promulgó la ley que prohíbe las negociaciones de paz con Rusia, así que tenemos ese segundo problema. Y el tercer problema también es de que el Kremlin no negocia con terroristas, y en ese contexto, en ese panorama, muy difícilmente se sentará en igualdad de condiciones el líder ruso Vladimir Putin con el señor Volodymyr Zelensky, porque conocemos plenamente de que el régimen de Kiev, la presidencia del presidente ucraniano ha perdido legitimidad, bordea un 4% de aceptación popular y por lo tanto no representa ya los intereses del pueblo ucraniano, que urge de sus líderes y de sus fuerzas armadas una solución inmediata al conflicto por los elevados costos que acarrea una guerra. Pero bueno, conocemos un hecho innegable, el rearme occidental permanente. Gobiernos como el alemán no han sido confusos en el hecho de señalar de que van a aumentar las ayudas militares, económicas al régimen de Kiev. Vemos y hemos escuchado con asombro las declaraciones del actual canciller alemán Friedrich Merz, que señala de que el armamento de mediano y largo alcance alemán va a ser construido en territorio ucraniano, lo cual hace saltar las alertas para que el gobierno ruso, naturalmente por supervivencia política del Estado ruso, tenga en mente ya el despliegue en territorio ucraniano para, de cierta manera, disuadir cualquier amenaza existencial en contra de la Federación de Rusia. Al efecto también, el ex mandatario ruso Dmitry Medvedev ha señalado de que
armamento táctico nuclear ha sido ya desplazado a ciertas zonas en el territorio ruso y por lo tanto pues van a ser utilizadas si el caso amerita. En conclusión, la diplomacia rusa ha trabajado incansablemente para sentarse a las mesas de negociación con el gobierno ucraniano, pero las señales, las acciones que ha tomado el régimen de Kiev al frente del presidente Volodymyr Zelensky distan mucho de buscar consenso y de llegar a una paz justa y duradera. Ustedes acertadamente señalaron de que la conversación que tuvo hoy su santidad, el Papa León XIV con el presidente ruso fue precisamente dirigido a silenciar los cañones y a propugnar que las partes en conflicto conversen y lleguen a un acuerdo. Pero vistas las condiciones actuales en las que se encuentra Rusia con los recientes atentados terroristas por parte del régimen de Kiev en territorio ruso, pues ha hecho posible de que el presidente, el líder ruso Vladimir Putin, sea inequívoco en indicar que no se va a sentar a negociar con terroristas acuerdos de paz. Cuando el régimen de Kiev no tiene la intención de firmar la paz, porque para ellos firmar la paz con el presidente Zelensky sería el acabose de su vida política y por lo tanto sería perder poder frente al gobierno ruso. Sí, hablábamos también, Pablo, sobre la repercusión de este tema en la prensa internacional, en los medios occidentales. Decían, por ejemplo, de que Vladimir Putin haría entonces, en vez de negociar, en vez de llamar al diálogo, simplemente iba a responder de manera militar con este asunto. Ya ha comentado fuentes en el Kremlin que no se paran de la mesa, o por lo menos esto no va a ser un motivo, ¿sí? Pero la prensa sigue diciendo, bueno, esto ha sido el Pearl Harbor ruso, lo que ha hecho Ucrania, pues han magnificado de alguna manera en el terreno lo que ha sucedido. ¿Cómo calificas todo esto? Una escalada indudable del conflicto causado por el régimen de Kiev, cuando las negociaciones estaban avanzando a buen ritmo. Hace 2-3 días hubo este acuerdo en menos de una hora, naturalmente, de poder canjear prisioneros, de poder intercambiar prisioneros, entregarse mutuamente soldados caídos en combate, entrega de menores de ambos bandos, etcétera. Yo veo con mucho escepticismo el hecho de que se llegue en el corto plazo a una paz justa y duradera, teniendo en cuenta que gobiernos europeos como el alemán, el francés y también otro país relevante, Reino Unido, están haciendo todo lo posible por agitar el avispero. ¿Qué digo o qué quiero decir con aquello? Contribuir de manera permanente al rearme del régimen de Kiev. Si por un lado la diplomacia está trabajando para sentar a las partes a un diálogo fructífero, productivo, por otro lado, a nivel bilateral, el régimen ucraniano ha celebrado acuerdos bilaterales con países europeos que pugnan, en primer lugar, por una silla un espacio en las mesas de negociación, como tratando de figurar como potencias mundiales, pero eso ya es parte de la historia. Pero están con estos gestos, con estas manifestaciones, con estas acciones, están naturalmente agitando el panorama, el conflicto. Vemos también con asombro cómo las operaciones de la OTAN se están focalizando también en el Báltico. Hay que recordar que países limítrofes con Rusia, como Finlandia, hace 2 años decidió formar parte de la Alianza Atlántica y puede efectivamente centrar el armamento bélico de la OTAN con dirección a Rusia. Y
el gobierno ruso pues ha entendido de que es una amenaza latente y por lo tanto pues debe contrarrestar cualquier medida. El gobierno ruso está preparado para aquello, no van a dudar en ningún momento en el empleo de su armamento, ya sea táctico o estratégico. Cuenta con el mejor armamento en la actualidad, quinta generación, los famosos misiles Oryezhnik y una amplia gama de armamento que esperemos que no sea utilizado en el teatro de operaciones, pero si el régimen de Kiev continúa con el incremento de las hostilidades, la OTAN también trata de aparecer como un actor permanente e indirecto de este conflicto. Yo pienso que el gobierno ruso no dudará en tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar su integridad territorial. Operaciones en el Báltico son una realidad por parte de la OTAN, lo vemos con bastante preocupación, pero también vemos de que Rusia en el panorama geopolítico, en el panorama internacional no se encuentra solo. Es por eso que tiene el apoyo de su gran aliado China y Bielorrusia y también de los estados que conforman la comunidad económica, de la comunidad de estados independientes, y por lo tanto pues veríamos tal vez un conflicto a escala global tipo Tercera Guerra Mundial. Si no se desescala esta dinámica de conflictividad, yo pienso que el mundo está dirigiéndose hacia la Tercera Guerra Mundial. Esperemos que no llegue aquello, pero bueno, ya el gobierno ruso ha desplegado armamento táctico nuclear y esperemos de que no sea empleado, pero vuelvo y repito, el Kremlin tiene muy claros los conceptos, su postura frente al conflicto. Si es necesario desplegarse en territorio ucraniano, lo hará con la finalidad de contrarrestar cualquier amenaza que pueda causar daño a la integridad del territorio ruso. Y tiene, como decías, también el apoyo. Veíamos hoy, por ejemplo, a Corea del Norte decir que apoya en todo momento, China, por supuesto, parte de esa gran cantidad de países que también han hablado sobre el tema y han pedido, sobre todo, mucha conciencia en torno a este tema de este conflicto entre Rusia y Ucrania. Muchísimas gracias por tu tiempo, Pablo. Gracias a ustedes, siempre a las órdenes. Un fuerte abrazo desde Quito. Igualmente, un abrazo de vuelta para a ti allá en Ecuador. Pablo Barragán Ordóñez, escritor internacionalista, hablando pues de toda esta situación entre Rusia y Ucrania y lo que está por venir luego de los ataques de Kiev. Antes de terminar rápidamente nuestro programa, revisamos los resultados de la encuesta que publicamos temprano. Ucrania realizó ataques terroristas a gran escala en territorio ruso. ¿Qué consecuencias tienen estas acciones en lo diplomático y lo militar? Un poco dividido allí la opinión de nuestros usuarios. 57%, por ejemplo, dice, entorpece las negociaciones para el cese al fuego. También un poco más del 40% dice que Rusia responderá al terrorismo estatal de Kiev y solo un 7% dice que contradice la postura de Zelensky sobre el conflicto. A todos ustedes, muchísimas gracias por participar de esta encuesta y nosotros finalizamos El Mundo desde el Sur, como siempre, recordándole www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real, desde cualquier parte del mundo y también el servicio informativo, no solamente nuestra pregunta, nuestra encuesta, sino también todo el servicio informativo de Telesur, 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.